Queridos hermanos de la Unidad Pastoral de San Juan Diego, en este domingo 15 del tiempo ordinario reciban un afectuoso saludo de todos los padres. Las lecturas del día de hoy nos invitan sobre todo a mirar el camino recorrido. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros el 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y se la arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre el terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto del Evangelio que acabamos de escuchar, Mateo nos presenta la parábola del sembrador y los discípulos hacen una pregunta fundamental. ¿Por qué explicas todo esto en parábolas?, le dicen al Señor. Y Jesús les responde: porque su corazón se ha endurecido, porque no entiende, porque viendo no ven, porque oyendo no oyen. Y tal parece que este refrán que Jesús hace ha pasado también a nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros queremos decirle a alguien: es que estás viendo y no ves,
queremos hacerle evidente algo que no necesita entenderse, que no necesita mucha ciencia, que no necesita explicación. ¿Por qué? Porque es evidente, porque consta por los sentidos. Pues lo mismo Jesús responde ante esta pregunta de los discípulos: ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les dice: porque han endurecido el corazón, porque es evidente que el reino ya está aquí, porque es evidente por los signos y los prodigios, y no entienden. Reciben la palabra y no oyen. No dejan que la palabra penetre en el corazón. Y entonces Jesús lo que hace es explicarle al discípulo en qué consiste este texto del sembrador, en qué consiste esta palabra que les ha anunciado, en qué consiste esta parábola de este hombre que sale a sembrar. Y le dice Jesús al discípulo: lo primero y lo más grave que puede pasarle a un discípulo es la indiferencia. Ya la Madre Teresa de Calcuta en el siglo XX, finalizar el siglo XX, decía que uno de los grandes pecados, ¿no?, o lo peor que le podía pasar a un cristiano, a un hombre, es la indiferencia. Que el hombre actualmente está invadido por la indiferencia. Es decir, no le importa, puede ver el dolor, puede ver el sufrimiento y no le importa. Ni siquiera es que lo rechace, no le importa. Y dice Jesús en este texto del Evangelio que acabamos de escuchar: lo más grave que puede pasarle a un cristiano es la indiferencia. Que esté Dios hablando y que ni siquiera nos genere ruido, que el ser humano ni se inmute ante la palabra que está recibiendo. Me imagino este tiempo de pandemia, ¿no?, en el que algunos pues les da exactamente lo mismo. Dicen: pues yo ni salgo, a mí me da exactamente lo mismo. Si abren o no la iglesia, pues está bien. Si se muere o no se muere gente, está bien. Y dice el Señor: lo más grave es la indiferencia. Que el Señor esté hablando y que nosotros ni siquiera nos inmutemos ante la palabra de Dios, ante el mensaje que el Señor quiere revelar y quiere dar. Es el primer terreno. El primer terreno es el terreno de la indiferencia. La palabra está presente y no somos capaces de reconocerla. Podemos verla y decir: bueno, está bien, pero no me afecta, ni me ayuda, ni me perjudica, no me interesa. Y es el primer reclamo que el Señor hace ante el pueblo de Israel. Dice: ¿por qué les hablo en parábolas? Porque han endurecido su corazón. El corazón del hombre está tan duro que ya la palabra de Dios no es capaz de penetrar, que la palabra de Dios no es capaz de tocar para transformar la vida y el mundo constantemente. Pienso en la Virgen María, que no se dejó tocar por la indiferencia. Al contrario, fue una mujer tan sensible que acoge la palabra de Dios y la acoge tan profundamente que lo que produce es al mismo Hijo de Dios. Que el fruto de haber acogido la palabra, de haber sentido la presencia del Señor, es justo el Verbo encarnado. María no fue indiferente, sino fue sensible a la palabra de Dios. El segundo terreno en el que ya nos introduce Mateo al explicarnos esta parábola del sembrador es el terreno de la inconstancia.
dice el texto que la semilla cae entre las piedras, dice, y comienza a crecer, dice, pero por no tener raíces, porque las piedras están, la semilla ha caído en la piedra y está en la superficie, dice, por no tener raíces, por no tener bases, por no tener fundamento, comienza a apagarse. Y dice Jesús, este terreno es el de los inconstantes, el de aquellos que a lo mejor han empezado un proceso de conversión, se dejan maravillar y de repente lo dejan a un lado. El que a lo mejor han empezado un camino de santidad, pero no tienen fundamento, no tienen raíces sólidas. Y dice el Señor, la palabra, dice, en este terreno, dice, al no tener fuerza para arraigarse, se seca. Se seca. Y no da fruto. Porque se echa a perder por completo la semilla. Lo que comenzó a crecer se viene abajo. ¿Por qué? Por la inconstancia. Pienso en la Virgen María, en cómo fue constante en el llamado que el Señor le hizo, en cómo la Virgen María fue, al recibir la palabra del Señor, fue poco a poco caminando y descubriendo este camino de santidad. Fue descubriendo el camino de la voluntad de Dios. Es decir, que la Virgen María sabía perfectamente que al decir, he aquí la esclava del Señor, no terminaba ahí el camino, sino que continuaba, que ahí comenzaba el camino de la santidad, el camino de la constancia, el camino de la perseverancia. Y el Señor es muy claro al explicarle al discípulo y decirle, un grave error para el discípulo es acoger la palabra y dejarla ir. Es vagamente lo que nosotros decimos, nos entra por un oído y nos sale por el otro. No hay radicalidad en lo que creemos. No hay radicalidad en lo que profesamos. Y el tercer elemento que nosotros encontramos en esta parábola que nos presenta Mateo es la incoherencia. ¿Por qué la incoherencia? Porque dice el texto que la semilla cayó entre los espinos. Dice, y comenzó a crecer, dice, pero los espinos la fueron apagando, la fueron sofocando. Dice, y esos espinos son las riquezas, el poder, el mundo, dice, al cual a veces servimos, dice, y son como unos espinos que la van apagando. Es decir, que hemos servido a dos señores. La incoherencia. Pienso en cuántas veces nosotros decimos algo, pero no lo vivimos. Decimos algo, lo profesamos, pero no lo creemos. Hace algún tiempo escuchaba el testimonio de una señora que pedía la sanación para su hija. Le habían detectado por ahí un tumor en la cabeza. Ella pedía la sanación para su hija y oraba y le pedía a Dios. Y ya cuando le iban a operar, la meten al quirófano, le hacen un estudio para ver dónde hay que abrir y se dan cuenta de que no tiene nada. Y le vuelven a hacer todos los estudios y no tiene nada. Y esta señora decía, ay, padre, es que se equivocaron los doctores. Y yo de repente pienso y digo, qué fácil es decir se equivocaron. Es más fácil creer que se equivocaron los doctores que creer que Dios es grande
y pienso en nuestra incoherencia. El Dios que es grande y al cual le pedimos, a veces lo dejamos a un lado. O en cuántas veces nosotros mismos no creemos realmente que Dios es la solución a todos nuestros problemas. No creemos realmente que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Y nos vemos sumergidos en la incoherencia. No ha habido persona más coherente en la historia que la Virgen María. Esta mujer que es capaz de acoger la palabra, de decirle sí al Señor, de comenzar un proceso de fe y de abandonarse por completo y saber que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Esta parábola del sembrador que nos va presentando estos terrenos nos invita sobre todo el día de hoy a reflexionar en dónde estamos. ¿Cuál es el terreno en el que me encuentro el día de hoy? A lo mejor estoy en la indiferencia, o a lo mejor estoy en la inconstancia, o a lo mejor estoy en la incoherencia, o quizás estoy pisando los tres. No lo sé, pero el Señor nos invita a hacer un profundo y honesto examen de conciencia para descubrir en dónde estoy y así poder dirigir mis pasos hacia el terreno que el Señor quiere que pisemos, el de la tierra buena. Dice Jesús al final del Evangelio, la palabra de Dios que cae en tierra buena es aquel que ha logrado no solo oír la palabra, sino que ha logrado también entenderla y dar fruto. ¿Por qué el Señor pone de ejemplo una semilla y no un fruto? ¿Por qué el Señor pone de ejemplo la palabra como una semilla? Porque nos indica que nuestro caminar y nuestro proceso espiritual es justo, paulatinamente, un camino. Dice por ahí una canción: caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida espiritual es un camino, es un proceso que nos va a llevar a dar un fruto si sabemos recorrerlo. Pidámosle a nuestra dulce Señora del Cielo, en su advocación de los remedios, que nos ayude a caminar, que este tiempo de pandemia nos ayude a identificar en dónde estamos, en qué terreno nos encontramos, para poder así orientar nuestros pasos hacia la tierra buena, hacia la tierra en donde somos capaces de escuchar la palabra, de entenderla y de dar fruto. Para finalizar, quisiera hacer énfasis en que el Señor, cuando habla en parábolas, lo hace para acercar a nosotros la presencia de Dios. Yo he escuchado a muchas personas que de repente dicen: es que yo no entiendo la palabra, es que yo no sé cómo leer la Biblia, es que yo no sé hacer la lección divina. Pero seguramente que si escuchamos atentamente algún pasaje del Evangelio, sabremos discernir qué es lo que el Señor nos está pidiendo hoy para hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero. Que la Madre de Dios, la Virgen María, nos acompañe en nuestro peregrinar en esta tierra y sobre todo nos ayude a ser sensibles para vencer la indiferencia, nos ayude
a ser perseverantes para vencer la inconstancia y sobre todo nos ayude a ser coherentes, cristianos de una sola pieza para vencer la incoherencia. Que el Señor así nos lo conceda.